La reacción de mis compañeros no pudo ser más tibia. Aplaudieron con desgana y algunos solo disimularon hacerlo. Se oyeron algunas palmas gracias a unos cuantos que lo hicieron, de verdad, pero no se apegaron enseguida. Lo que sí sintieron fueron docenas de pares de ojos fijos en medio del silencio, casi sepulcral que siguió a la continuación. Me equivoqué al responderle que estaba bien cuando la profesora me preguntó el día anterior si había algo que pudiera hacer por mí. Debería haberle dicho que su indiferencia era la mejor ayuda que me podía proporcionar. Me hizo falta mucho tiempo para empezaran a correr los rumores sobre mí. Antes de terminar de escribir Navidad en la casilla de búsqueda del navegador de internet, automáticamente me aparecieron frases como cruel asesinato en Navidad o espantoso crimen en Navidad. Tampoco era difícil encontrar artículos de prensa sobre el muchacho de 16 años que había perdido a su madre y a su abuela a la vez. La foto del velorio estaba pixelada pero la habían hecho de manera tan tosca que cualquiera que me conociese pudiera reconocerme. Las reacciones de mis compañeros fueron diversas. Algunos me señalaban con el dedo cuando me veían aparecer en el pasillo, o se ponían a cuchillarse, sin embargo, cuando me veían pasar, pero también estaban los que me venían a sentar a mi lado y me daban conversación a la hora de la comida. Y si giraba la cabeza en la clase, siempre me encontraba con los ojos de algunos que me estaban observando. Uno de los chicos me hizo la pregunta que todos se hacían. Habíamos terminado de comer y estábamos volviendo al aula, y vi que se agitaba una pequeña sombra en la ventana del pasillo. Era una rama con un botón amarillo de floricita en la punta del chocaba contra el vidrio. Me acerqué, abrí la ventana y torcí la rama hacia el lado contrario para que recibiera el mejor sol. Fue entonces cuando resonó una voz por todo el pasillo. Oye, ¿qué sentiste cuando murió tu madre ante tus ojos? Me volví hacia la voz. Era un chico de complexión pequeña y menudo contestaba de mala manera a los profesores. Y le disfrutaba viendo las reacciones que descandenaban sus gestos y palabras. De todas partes siempre hay alguno así. Mi madre no murió, la que murió fue mi abuela. Al oír mi respuesta, lanzó una exclamación de satisfacción por lo bajo. Luego echó un vistazo a su alrededor y se puso a reír con alguno de sus... devolvieron una mirada. Ah, sí, perdón. Entonces te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué sentiste cuando viste morir a tu abuela? Las chicas que estaban a su alrededor reprobaron su conducta con frases como ¿qué te pasa? ¿Y qué haces? ¿Qué no te interesa saberlo? Preguntó el chico, alzando el hombro y mostrando las palmas para bajando un poco la voz. ¿Queréis saberlo? Pregunté, pero nadie respondió. Todos se quedaron callados. Pues no sentí nada. Cerré la ventana y entré al aula. De inmediato estalló un gran alboroto, pero era imposible volver atrás en el tiempo. Me hice bastante famoso después de aquel incidente. Por supuesto, no era una fama buena o positiva. Cuando pasaba por los pasillos, los chicos se hacían a un lado como si se dividieran las aguas del mar y podía oír sus cuchillos. Es él, es él. Oh, y eso que parece normal. Cosas así hasta venían los estudiantes de segundo y tercer año a nuestro pasillo para conocerme. Y yo era el chico que había estado en el lugar del crimen, el que había visto todo con sus propios ojos, como alguien de su familia moría desangrado al mismo que uno, así era capaz de decir que no había sentido nada sin que se le moviera un pelo. Muy pronto los rumores se desbordaron, comenzaron a agradecer chicos que decían haber estado en la misma clase que yo, en primera o secundaria. Ya había sido testigos de mi extraño comportamiento, como suelen ser todos los rumores, era bastante exagerado. Decían que mi coeficiencia intelectual era de 200 y que podía apuñalar a cualquiera que se me acercara demasiado. Hasta llegaron a asegurar que era yo el que había matado a mi madre y a mi abuela. Mi mamá solía explicarme
que en grupo siempre hacían falta los archivos expiratorios. Si había querido enseñarme algo tan cruel era porque sabía que las probabilidades de que yo fuese eran muy altas. Ahora que ni ella ni mi abuela están conmigo, su temor se había hecho realidad. Los chicos percibieron enseguida y yo no mostraba ninguna reacción a lo que me decían y inmediato se pusieron a bombardearme con preguntas y hacerme bromas pesadas sin el menor titumbeo. Yo no tenía a mamá para añadirle nuevas situaciones a la lista. Crear los supuestos diálogos posibles. Así que quedé en un estado de total indefensión. Y no solo eso, también me convertí en el tema de discusión del claustro de profesores. Al parecer habían recibido las llamadas de algunos padres quejándose de que mi presencia en la clase perturbaba la atmósfera del estudio y la concentración de los chicos, a pesar de que yo no había hecho nada para atraer la atención de los profesores. Sencillamente no me comprendían. El doctor Sim tuvo que venir al colegio para tener una larga charla con mi tutora. Esa noche nos sentamos los dos frente a la frente del restaurante chino en sendos platos de tallarines ham yeon. De por medio el doctor Chin no fue al grano. Hasta que terminé de comer dio muchas vueltas para explicarle, pero que resumiendo opinaban que tal vez la escuela no fuese lo mejor para mí. ¿Quieres que te deje el colegio? El doctor Shin negó con la cabeza. Nadie puede pedir eso. Lo que quiero decir es que no, si te podrás aguantar ese trato. Es algo que puede continuar hasta que te hagas adulto. A mí no me importa mucho usted. Ya no conoce mi problema. Si lo hablaba, ahora explicando a mamá. No creo que a tu madre le guste que pases por algo así. Lo que quería mamá era muy tuviera una vida normal. Aunque la verdad es que a veces no estoy muy seguro de qué significa eso. Lo que quería que estuvieras en una vida corriente como lo de todo el mundo. Corriente, murmuré para mí. Probablemente el doctor Sim no se equivocaba. Mamá quería que fuera igual a los demás, que tuviera una vida sin grandes virtudes, que si fuera a la escuela como los otros grandes vicitudes, que fuera a la escuela como los otros chicos, que me graduara con un poco de suerte, estudiara en una universidad que consiguiera un empleo más o menos bueno, que me casara con alguien que me gustara, que forma una familia, que tuviera hijos, cosas así, cosas que no venían a hacer lo mismo que su deseo de que no llamaran la atención. Los padres esperaron mucho de nuestro hijo. Cuando vemos que no es posible que lo logren, nos conformamos que no sean como el resto del mundo. Pensamos que eso es lo mínimo que se puede esperar de ellos. Pero si piensas bien en una vida común y corriente, a veces es lo más difícil de alcanzar. Lo que en el fondo había querido mi abuela para mi mamá era que tuviera una vida como la de todo el mundo. Ya ella no había tenido. Como decía el doctor Sim, no era fácil ser como todos. La gente habla a la ligera e incluso desdeña ser común y corriente, pero ¿cuántos gozan la tranquilidad que implica este tipo de vida? Para mi particularidad era algo casi irresponsable, porque precisamente no había nacido como el resto del mundo, ni tampoco había nacido con dotes perdidas. En algún punto entre ambos extremos, por ello decidí aceptar el desafío de ser como el resto del mundo. Voy a seguir yendo al colegio. Esta fue la conclusión de nuestra conversación. El doctor Shim asintió con la cabeza y dijo, la cuestión es como, déjame darte un consejo, cuanto más uses tu mente, más se desarrolla. Si la usas mal, cultivarás la parte mala, pero si la usas bien, cultivarás la parte buena. Tengo entendido que tienes una zona de tu cuerpo menos desarrollada que las demás.
Yo creo que si la ejercitas, podrás hacer que cambie. Me ejercito mucho, mire, por ejemplo, hago esto. Dije subiendo todo lo que pude la, la comisodoras de los labios, aunque sabía muy bien que mi sonrisa no se parecía en nada a la de los demás. Díselo a tu madre, que has empezado el bachillerato y que te va bien en el colegio. Se alegrará mucho, no servirá de nada, ella no me puede ir. Hitoshi no dijo nada de eso, pensé que me daba la razón. La lluvia primaveral resbalaba a largas gotas por el cristal de la ventana. A mamá le agradaba la lluvia, decía que le gustaba cómo olía, pero ahora no podía oír ni siquiera su repitiqueo. Olor a lluvia no era más que el olor de desprendida del asfalto mojado. Sentado junto a su cama, le tomé la mano, su piel se había vuelto áspera. Cogí la crema hidratante con aromas de rosas y la puse en las mejillas y las manos. Luego salí de la sala para ir a cenar. En el instante en el que se abrió el ascensor, me crucé con la mirada de una persona. Fue la que me presentó el monstruo, la que hizo que nuestra vida se encontraran. Era un señor de mediana edad, de cabello grises y vestía uno de modos impecable, pero caminaba como los hombres caídos. Tenía los ojos vidriosos, ni si su expresión hubiera sido alegre, habría podido decir que era un guapo, sin embargo se veía demacrado, incluso abatido. Cuando nos cruzamos en el ascensor, sus pupilas se agrandaron de modo inundable. Presentí que lo volvía a ver muy pronto. Por supuesto, soy consciente de lo que el verbo presentir no va bien conmigo, puesto que no puedo decir que si lo haya sentido literalmente, pero si se piensa los que presentimos no nacen de la nada de los hechos que experimenta a la vida diaria. Se van acumulando con el cerebro y sus clasificaciones en condiciones y resultados cuando nos encontramos en una situación similar a otra ya experimentada bajo determinadas condiciones. Inferimos el resultado sin darnos cuenta. En otras palabras, los sentimientos son datos que se derivan en causas muy correctas, en el mismo modo que sabemos que si metemos una fruta en la licuadora obtendremos un zumo. La forma en que se miró a aquel señor fue lo que provocó que me surgiera presentimiento. La había visto a menudo en el sanatorio, ya fuera en el restaurante o en los pasillos, cuando me daba vuelta porque tenía la impresión que me estaba mirando efectivamente. Era él. Parecía observarme o querer decirme algo, pero lo saludé con mucha naturalidad. El día apareció en la librería. Hola, ¿cómo estás? Señor, hizo un ligero movimiento de cabeza y se puso a mirar los libros de las estanterías. Sus pasos eran muy pesados. Por eso la sección de filosofía y se quedó un buen rato en la literatura, hasta que sacó un libro y se acercó a la Hola, ¿cómo está? Me sonría ampliamente, pero alguna razón no me miraba a los ojos. Mamá me había dicho que no sucedía. Cuando uno estaba nervioso por algo, me tendió el libro y me preguntó el precio. 1 millón de wones, le respondí. En muchas más caro te lo pensaba, dijo hojeándolo un lado del otro. Tienes que ser precio por alguna razón especial. No se trata de una primera edición. Además, es una tradición, así que aunque lo fuera, no importaba así mucho. El libro es en cuestión de Mian, sí, pero de todas formas vale 1 millón de wones. Ese libro era de mamá, había estado en un estante de su escritorio desde la secundaria. En el libro
que le había provocado el deseo de escribir y pensaba venderlo bajo ningún concepto. Me pareció muy significativo que elegiría justo ese libro. El señor lanzó un profundo suspiro y parecía no haberse afeitado las varios días porque la sombra la barba. Voy a presentarme, pero primero mi nombre es John Cownong. Soy profesor de administración impresional. Voy a apresurarme. Primero, mi nombre es John Cown. Soy profesor de administración impresional. En una universidad puedes encontrar mis datos de internet. No lo digo para presumir, sino para que sepas que soy una persona de confianza. Si no lo conozco, lo he visto varias veces en el sanatorio. Me alegro de que me conozcas, dijo suavizando la expresión. Me he entrevistado con el tutor del Dr. Shim. Me contó que por lo que te has pasado también me han dicho lo que especial que eres. Me anima a hablar contigo. Y por eso había tenido eso, quisiera pedir el favor. Un favor, no sé por dónde empezar, dijo, después de un pausa. Si quieres que le haga el favor, tienes que decírmelo. Primero, eres un chico muy lucido. Como he dicho, dijo, esbozando una breve sonrisa. ¿Cómo está tu madre? Yo tengo a mi mujer enferma. Le queda muy poco tiempo de vida, quizás solo unos días.